Era la temporada 2022-2023 y un Arsenal dirigido por Mikel Arteta estaba primero a 8 puntos de ventaja del Manchester City. Todo esto a falta de tan solo 9 partidos para que el equipo Gunner se proclamara campeón de la Premier League tras 18 años de espera. Sin embargo, la situación daría un giro de 180 grados cuando el Manchester City se proclamaba campeón con aún 3 partidos por jugarse. Misma situación que pasaría la temporada siguiente, donde el Arsenal tendría que ver cómo se le escapaba otra Premier por segunda temporada consecutiva, esta vez quedándose a tan solo 3 puntos. Y aquí es donde surge la gran pregunta: ¿qué hizo el Arsenal para anteponerse a esta situación? Pues aquí te cuento la historia de cómo Mikel Arteta creó una máquina imparable. Año 2006, el Arsenal de Arsène Wenger se enfrentaba en la final de la UEFA Champions League al Fútbol Club Barcelona, un Arsenal que venía de ganar la Premier League tan solo un año antes, y que desde la llegada de Wenger se habían convertido en un equipo top de Europa. Sin embargo, esto no bastaría para anteponerse al equipo blaugrana en la final de la Champions, perdiendo muy dolorosamente por un marcador de 2-1. Esta derrota, sin ellos saberlo aún, se convertiría en el mayor punto de inflexión de toda la historia del club, y la voz que no solo los atormentaría, sino que también los llevaría a tomar una serie de malas decisiones que culminarían con la declive constante del club Gunner. Cosas como la despedida de Henry o los malos resultados durante varios años hacían que la afición se pusiera en desacuerdo con aquel técnico que alguna vez los había llevado a la gloria. Toda esta serie de factores nos llevaban una temporada 2017-2018 en la que Arsène Wenger anunciaba su despedida del club londinense tras 22 años de mandato, dejando un club que era la sombra de lo que alguna vez supo ser, estando sumidos en una crisis tanto directiva como deportivamente, cosa que se podía ver muy fácilmente en partidos como aquel histórico 8-2 en el que el Manchester United les pasaría totalmente por encima. Pero saliendo de este tema, el que tomaría las riendas del equipo sería Unai Emery, técnico que venía con muchísimas promesas de cara a la afición y que además parecía el indicado para sacar al Arsenal de la crisis de identidad por la que estaban pasando. Sin embargo, no cambiaría absolutamente nada, teniendo una temporada 2019 muy regular donde mejorarían un poco, pero seguirían demostrando muchísimas carencias que se agravarían una barbaridad en la siguiente temporada, en donde harían una primera mitad de temporada realmente pésima, llevando a la directiva a tomar la radical decisión de destituir a Unai Emery como técnico del primer equipo tras 7 partidos consecutivos sin lograr la victoria. Si esto parece grave, imagínate lo que deben estar sintiendo los aficionados del Manchester United. Empezando así la contrarreloj para encontrar al nuevo técnico del Arsenal, cosa que realmente duraría muy poco, ya que a tan solo un día de la destitución de Unai Emery, el Arsenal anunciaba que el nuevo técnico iba a ser... El 20 de diciembre de 2019, el Arsenal anunciaba que el nuevo técnico del primer equipo iba a ser Mikel Arteta, entrenador que llegaba con más dudas que respuestas, ya que era el primer equipo que iba a dirigir en toda su carrera. Obviamente había tenido alguna experiencia como segundo entrenador de Pep Guardiola, aunque esto no le quitaba que fuera una apuesta muy arriesgada, y esto lo dejaba ver la afición teniendo opiniones muy divididas entre sí. Sin embargo, aquí solo había una cosa clara, y es que esto podía salir muy bien o realmente mal, iniciando su mandato en el equipo realizando varios cambios tácticos para adaptarse a su estilo de juego, un estilo de juego que, como ya se hacía ver, era muy influenciado por el estilo de Pep Guardiola, usando una 4-3-3 muy centrada en el control de la posesión, con los laterales introduciéndose en el medio campo para tener ventaja numérica. Todo esto a la vez que la línea defensiva se adelantaba y se sumaban 2 jugadores a la delantera del equipo. Y aquí es donde se presentaba un gran problema. Obviamente, para ejecutar un estilo de juego tan técnico necesitas jugadores de calidad, y si tu mejor central es David Luiz y uno de tus mediocampistas es Guendouzi, no vas a cumplir con este requisito, finalizando una de las peores campañas de Premier League que había tenido el equipo durante los últimos 10 años, pero mostrando una pequeña luz al final del túnel, ya que se clasificarían a la UEFA Europa League tras ganar la FA Cup. Trofeo que demostraba que el problema no era la táctica ni el entrenador, sino que eran los jugadores, empezando un proceso muy serio de reconstrucción en el que se venderían a muchos jugadores y se optaría por confiar en el talento joven. Jugadores como Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, Martin Odegaard o William Saliba eran el más claro ejemplo de esto. Así transcurriendo 2 temporadas muy regulares, pero que les serviría al proyecto de Mikel Arteta para ganar experiencia, una experiencia que explotaría y se convertiría en pura calidad
para la siguiente temporada. Temporada 2022-2023. Tras 2 largos años de reconstrucción, el Arsenal por fin podía soñar con un proyecto que estaba a la altura. Con un Martin Odegaard como capitán y pieza clave del equipo, el Arsenal haría una temporada sin precedentes, siendo uno de los equipos más goleadores de toda la liga y estando primeros casi de principio a fin, llegando a un punto clave de la temporada donde conseguirían una racha de victorias impresionante, logrando una ventaja de nada más y nada menos que de 8 puntos ante el Manchester City. Todo esto a falta de solo 9 partidos. 9 partidos que parecían ser un trámite y que por fin el Arsenal se iba a proclamar campeón de la Premier League tras 22 años de espera. Sin embargo, esto se convertiría de algo que parecía prácticamente hecho en solo ilusiones. Mismas ilusiones que me provocó ella para posteriormente jugar conmigo, que hija de puta. Ganando tan solo 3 partidos de los 9 restantes, empatando 3 y perdiendo otros 3, donde se incluye una dolorosa derrota ante su rival directo, el Manchester City, convirtiendo un título asegurado en una fácil victoria con 3 partidos por jugarse para el equipo Citizen, así concretando una de las mayores pechofriadas de toda la historia del fútbol. Ni Fernando Alonso se atrevió a tanto. Pero saliendo rápido de este tema, que si no también me voy a congelar, el Arsenal sabía que este sería el camino a seguir, colocándole un punto clave a todo el proyecto tras contratar a un Declan Rice que costó 100 millones de euros, asegurándose un mediocampista defensivo que iba a ser indispensable para el estilo de juego de Mikel Arteta. Además, consiguiendo un lanzador excelente para uno de los puntos fuertes del equipo, que eran los tiros de esquina, iniciando la temporada 2023-2024 con un nivel bestial, volviendo a pelear durante toda la temporada con un Manchester City que no se les alejaba más de 6 puntos, pero fue llegar el punto clave de la temporada donde tenían que sacar su máximo nivel y pechofriarla de nuevo, perdiendo la punta con menos de 12 partidos por jugarse, siendo aún más dolorosa la derrota ya que se quedaron a tan solo 3 puntos, o sea que lucharon hasta el final, esta vez sí notándose la bajada de ánimos por la segunda pérdida consecutiva de la Premier League, iniciando la temporada 2024-2025 donde pelearían la Premier League hasta la fecha 15, ya que les costó una barbaridad seguir el ritmo del Liverpool y se volvieron a quedar segundos, esta vez mostrando un gran nivel en la UEFA Champions League, llegando a semifinales de UEFA Champions League tras humillar al Real Madrid en cuartos de final. Por cierto, si eres fan del Madrid, atención que siendo eliminados en semifinales tras una gran eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, creo yo siendo este el punto clave para que el equipo se cansara de ser segundo, iniciando la vigente temporada 2025-2026 como el mejor equipo del mundo, siendo primeros tanto en la UEFA Champions League como en la Premier, aunque ojito que acaban de perder contra el Manchester United. Sin embargo, aquí queda una sola cosa clara, y es que Mikel Arteta llegó a un proyecto sin pies ni cabeza y lo ha convertido en uno de los mejores equipos del mundo, liderando una reconstrucción increíble y mostrando que tácticamente es uno de los mejores técnicos que hay actualmente. Ahora dime, ¿crees que ganarán la Premier y no la pechofriarán otra vez?